Bueno, jóvenes, en esta hermosa tarde nos presentamos una vez más para poder continuar con el curso de geometría. En esta parte con la geometría analítica, ¿no? Parte número 2, para poder así gradualmente ascender y desarrollar pues la ecuación de una recta, cómo calcularlas, el cálculo de la pendiente y todo ello. Para ello es muy importante saber la inclinación de una recta. ¿Qué será la inclinación de una recta, campeones? Yo sé que este de acá es muy importante. Es por eso que hoy lo vamos a detallar, lo vamos a aplicar, vamos a plantear un ejercicio sencillo para que usted pueda ver que no todo ángulo que está asociado con la recta secante al eje X, la medida no es el ángulo de inclinación, no todo la medida, sino hay una sola. Y a esa medida lo vamos a identificar ahora. Bueno, entonces pues, bienvenidos a la Academia Rubiños. Siéntase en casa, cómodo, tranquilo y preste atención. Bueno, el ángulo de inclinación simplemente es el ángulo que está formado con el eje X y una recta secante a él. Ese es el ángulo de inclinación. O sea, el eje X y una recta secante a ese eje X. Pero la medida del ángulo de inclinación es única. ¿Y cómo se calcula o cómo se encuentra, profesor? Eso sería una pregunta, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a encontrar de esta manera. La medida del ángulo de inclinación es aquella medida que parte a partir del eje X en dirección positiva en sentido antihorario hasta llegar a dicha recta. O sea, parte del eje X. Mira, en eje X en dirección positiva. Allá en dirección positiva en sentido antihorario. Ese de ahí se llama justamente, este será pues la medida del ángulo de inclinación. Ahí está, ¿ven? Es orientado, no es cualquier ángulo, es único. Será esta, el ángulo que forma, ¿no?, el eje X en orientación positiva hasta llegar a dicha recta. ¿Ven? Muy bien. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, que sea pues de medida alfa. Entonces, alfa será la medida del ángulo de inclinación de la recta L1. ¿No? Ahora, si nosotros queremos calcular la medida del ángulo de inclinación de esta recta L2, de la misma forma hacemos, ¿no? Será aquel ángulo que parte del eje X en dirección positiva y en sentido antihorario, ¿no? Este de acá nos va a indicar justamente la medida del ángulo de inclinación. Entonces ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué no puede ser este de acá, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, profe? Es que no, pues, justamente esta es la que nos dice la inclinación, el ángulo de inclinación de una recta respecto al eje X se calcula de la siguiente manera, tomando como lado inicial al eje X apuntando hacia la dirección positiva en sentido antihorario hasta llegar a la recta en el cual estamos estudiando. ¿Ya? Eso es. Entonces, forma práctica. De la derecha en sentido antihorario hasta llegar a la recta. Siempre. Y de la parte superior del eje X. Este es el eje X y esto es el eje Y, o llamado también abscisa y ordenada. ¿Ok? Muy bien. Entonces diremos por acá alfa, beta, medidas del ángulo de inclinación. Son los únicos. De las rectas L1 y L2. Entonces, en base a ello, vamos a resolver este ejercicio que para ti
va a ser obviamente una consolidación de lo que está viendo acá en el aspecto teórico, ¿no? Vamos a consolidar lo que has acabado de aprender. Nos dice lo siguiente: según el gráfico, la medida del ángulo de inclinación es, bueno, según el gráfico, este es el eje X, este es el eje Y, la recta L secante al eje X. Bueno, la medida del ángulo de inclinación. Profesor, cuidado con ser apresurado y va con ese ímpetu el muchacho que dice, mira, 70 de frente, porque mi profe me dijo que es la medida entre el eje X y la recta. Uy, espera, campeón, ¿qué pasa? Sí, está bien, es la medida entre el eje X y la recta, pero siempre tomado del eje X positivo, o sea, en sentido positivo, en sentido antihorario. O sea, nos ubicamos acá y decimos, la recta, su derecha, está allá. De ahí, en sentido antihorario. Eso sería el ángulo de inclinación. ¿Ya ves? Ah, profe, entonces su ángulo de inclinación, ¿cuánto sería? Ah, bueno, pues, ponle por ahí, dile, ¿no? Esto es un ángulo de inclinación, ponle alfa, ¿no? Bueno, alfa. Entonces nosotros diremos por acá, para acá ya, para acá diremos en su resolución, en la resolución que va a tener el problema, ya sabemos cuál es su medida del ángulo de inclinación. ¿Cuál sería? Tomado del eje X que se orienta hacia la derecha en sentido antihorario hasta que llega a la recta alfa. Entonces pide alfa, vamos a poner, pide alfa. Alfa es lo que nos pide, ¿cierto? Entonces tú dices, pero 70 más alfa obviamente tiene que sumar 180 grados. Por propiedad, decimos entonces ahí, ¿no? Por propiedad, porque acá se forma un par lineal, ¿no? ¿Cierto? Propiedad. 70 más alfa. 70 más alfa igual a 180 grados. Y luego, de acá alfa me estaría saliendo 110 grados. Por lo tanto, esta es la respuesta. Esto sería la medida del ángulo de inclinación. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hay aparto del lado derecho del eje X, del lado derecho, y en sentido antihorario, hasta llegar a la recta. Listo. Ese será el ángulo de inclinación. Entonces nos vamos ahora a buscar en nuestra alternativa y decimos, bueno, por acá pues 110 a la primera, profe, qué bien, lecherazo, dicen, cuidado. Bueno, acertaste con la respuesta a causa de que has analizado, no fue cuestión de una casualidad, ¿sí o no? Entonces, con tranquilidad y con seguridad dices, esta es la alternativa, A de Anita. Muy bien. Esa es la forma práctica de cómo calcular siempre el ángulo de inclinación. Profesor, pero un detalle, ¿para qué me va a servir el ángulo de inclinación en mí? De acá en adelante, joven, te va a servir esto para que tú puedas desarrollar cuando te pidan, por ejemplo, calcular o hallar la ecuación general de una recta que pasa por tales puntos, ¿no? Entonces, te va a ser útil conocer la medida del ángulo de inclinación, ¿ah? Ubicarlas en el plano cartesiano.
Para eso es muy importante, ya que más adelante, adelantándonos un poco, nosotros vamos a hablar de un término llamado pendiente, y justamente la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de quien de dicha recta respecto al eje X, de la pendiente, ¿te das cuenta? Es importante, ¿no? Obviamente hay varias formas de calcular la pendiente, pero esto es una de las formas primitivas, diríamos. Perfecto. Muy bien. De esa manera estaríamos concluyendo este primer ejercicio, joven.